El día de hoy estaremos dedicando este espacio hablando sobre las adicciones, a propósito también de que actualmente se conoce un tipo de combinación de drogas, de sustancias estupefacientes o alucinógenas, que también realizan un proceso importante en el deterioro de la salud de las personas que lo consumen. Hoy nos acompaña el médico psiquiatra Luis Madrid para entender un poco cómo funcionan estas sustancias en nuestro organismo y en nuestro cerebro, por qué se generan las adicciones y además porque son altamente peligrosas. Justamente estaba revisando información que tiene que ver con el fentanilo y otras sustancias también están relacionadas, como por ejemplo la silacina, que es un tratamiento que va directamente a la parte veterinaria. Entonces su combinación se le está llamando en Estados Unidos y en otras partes del mundo como una droga zombie, porque hace el efecto analgésico, hace un efecto también de sedación y estas personas viven su vida como si no estuviesen en este mundo y como lo hemos visto en algunas películas, como un zombie. Doctor, un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, de verdad que encantado de estar contigo. Primero vamos a entender qué es el fentanilo, porque el fentanilo es un fármaco. Sí. Y vamos a diferenciar también algunos términos porque me pareció interesante. Antes que comenzáramos la entrevista, estábamos buscando como el término adecuado. Pero el término droga es un término que se le da realmente a los fármacos y por eso se llaman droguerías. Entonces vamos a diferenciar un poco sobre estas sustancias, las que realmente están dedicadas a preservar y recuperar la salud y aquellas que están dedicadas a deteriorarla. Claro, fíjate, cuando utilizamos la palabra droga, inmediatamente pensamos que es algo ilegal, que es algo psicotrópico, y no es así. Droga o fármaco es cualquier medicamento, ¿ok? Que es diseñado en alguna empresa farmacéutica o algún laboratorio o producto de la investigación. Ahora, ¿qué pasa? Que hay algunas de estas drogas que son psicotrópicas, por un lado, otras que no son psicotrópicas, y por otro lado hay drogas que son lícitas y drogas ilícitas, ¿de acuerdo? Son legales y otros ilegales, ya sean por su forma de obtenerlas o porque realmente no están aprobadas en ese país para ser utilizadas. Entonces, siendo ilegal. Entonces, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un opioide, es un analgésico opioide, familia de la morfina. Para dolores muy fuertes. Muy fuerte, fíjate. Es familia de la morfina. Lo que pasa es que la morfina se extrae de la amapola, una planta. En cambio, el fentanilo es sintético, se diseña en un laboratorio, ¿de acuerdo? Es 50 hasta 100 veces más potente que la morfina y actúa particularmente en dos centros. En el centro del dolor, a nivel del cerebro, produciendo una sensación como de relajación, de apaciguamiento, de relax en el individuo, pero a dosis mucho mayores puede producir inclusive letargo, pérdida de la conciencia, inclusive la persona puede perder el conocimiento y hasta fallecer. Por otro lado, actúa en los centros de las emociones, produciendo a dosis bajas o dosis moderadas, puede producir euforia, desinhibición, una sensación de bienestar y placidez. La persona se vuelve como más sociable, más habladora, comienza a tener cambios perceptivos de la realidad, lo cual hace que sea más gratificante para el individuo esta sustancia. Ahora, el fentanilo tiene un gran peligro. Uno, que genera una dependencia muy fuerte. Es decir, que el individuo genera una compulsión a consumir esta sustancia, ya sea por razones psicológicas o compulsiones de origen biológico, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una dependencia. Tiene fuertes síntomas de abstinencia también. Es decir, cuando el individuo deja de consumirla y es adicto, comienza a tener dolores en los huesos, en los músculos, puede tener diarrea, puede presentar piel de gallina, puede presentar inclusive náuseas y por otro lado como una inquietud en las piernas, el individuo tan angustiado que necesita consumir la droga. Entonces los síntomas de abstinencia hacen que el individuo recurra a la droga permanentemente. Y por último, lo más peligroso, tiene un alto potencial con mucha rapidez de generar tolerancia, es decir, que cada vez más el individuo necesita una dosis mayor para obtener el mismo resultado que había obtenido con la dosis anterior, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez va subiendo más la dosis para obtener el mismo resultado sin darse cuenta que puede pasar de una dosis recreativa o una dosis médica, puede pasar entonces a una dosis letal y producir un paro respiratorio, claro, producir una hipotermia, puede producir inclusive paro cardíaco, porque puede producir una arritmia cardíaca, inclusive accidentes. Muchas de estas personas mueren por accidente o pues son arrollados, ¿no?
Y por último, lo que tú mencionabas, a veces la dosis es tan alta que produce un estado de lo que llamamos estupor catatónico. El estupor catatónico es que la persona pierde la conciencia, se queda como dormida, pero con tonicidad muscular. Entonces se queda en una posición como un zombie, como tú lo mencionabas, por eso lo llaman la droga zombie, ¿de acuerdo? Y claro, las combinaciones que se están realizando, por ejemplo, estos que están haciendo en Estados Unidos con estas combinaciones de otros tipos de fármacos que ni siquiera son en humanos, sino que las pruebas están directamente en animales, que incluso se están viendo las escaras en la piel, se está comiendo la piel del paciente y por eso también está más relacionado con la parte zombie, porque no solamente tiene todas las manifestaciones directas en el organismo, sino que también se ve reflejado en la parte de la piel. En la parte del piel, exactamente. La piel adopta una coloración amarillenta, pálida, amarillenta. La persona puede, los labios tornarse morados, los dedos morados, las pupilas se ponen mióticas, es decir, se cierran mucho las pupilas. Y la persona puede caer en este estado de letargo con cierta posición que no se mueve. Por eso se llama estupor catatónico. Estupor porque hay una pérdida de la conciencia, una alteración del nivel de conciencia, pero por otro lado la persona queda en una posición catatónica, por lo cual se asocia con la imagen de un zombie, ¿no? Por eso también la llaman en algunas combinaciones. Ahora, ¿quiénes son potencialmente las personas que pueden hacerse adictas al fentanilo? Uno, personas que recibieron el fentanilo con indicación médica. Okay. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor muy intenso, un paciente oncológico, por ejemplo, un paciente con un postoperatorio muy doloroso, generalmente cardiovascular o, por ejemplo, a nivel traumatológico, o personas que tienen como fracturas múltiples, que tienen un dolor insoportable, claro. Entonces se le indica transitoriamente el fentanilo. Estas personas, si tienen la predisposición, pueden desarrollar entonces la adicción. ¿Quiénes son los otros? Las personas que ya consumen drogas supresoras del sistema nervioso central o depresoras del sistema nervioso central, como la heroína, algunas benzodiazepinas, otros anestésicos como ketamina, MDMA, por ejemplo. Y las combinaciones letales, porque están haciendo que cuando ya esta droga no les hace efecto, escalan a una droga mucho más potente como el fentanilo. Y por último, ¿quiénes son las personas que pueden hacerse adictos? Y hay que tener mucho cuidado acá. Son personas que consumen otras drogas como la marihuana, cocaína, heroína, MDMA, por ejemplo, o éxtasis, y que muchas personas que trafican drogas están combinando, por la alta potencia que tiene el fentanilo, la combinan para obtener a menores costos un mayor efecto. Entonces, por supuesto, abaratan el costo, se distribuye mucho más la droga, pero el efecto es mucho más potente en el individuo, produciendo estos riesgos que puede de adicción desencadenar la y de muerte. Por supuesto. La muerte, que es uno de los efectos más graves, bueno, el más grave que existe, ¿no? Y además, bueno, el deterioro progresivo de la salud del paciente, porque sí, se ve mucho más rápido y más potente. Vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a hablar también cómo se contrarresta y cómo ayudar a estos pacientes. Ya hemos hablado de la problemática, pero hablemos también de la solución. El doctor Luis Madrid nos seguirá acompañando, médico psiquiatra, y estamos hablando sobre los efectos nocivos de las drogas o las sustancias ilícitas y también alucinógenas. Fentanilo, el tema principal, pero esto se aplica para todo tipo de sustancias, así que usted puede tener la voluntad de dejar este tipo de hábito, que lo va a llevar es a la tumba. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? Estudios científicos demuestran que realizar actividad física moderada al menos 150 minutos a la semana evita la formación de células cancerígenas.